lo que debían haber hecho todos los reyes pasados. Preocuparse del enfermo, del que está ciego, del que está encarcelado, del que está pobre. Y Jesús anuncia su misión y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para sanar los corazones afligidos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los leprosos, para liberar a los cautivos y anunciar el año de gracia de la salvación del Señor. Amén. Eso es lo que estaba necesitando y eso es lo que necesitamos también hoy, establecer el reino de Jesús. Y para muestra un botón, esto es importante entender, Jesús vive su reinado de esa manera, predicando la buena noticia. Jesús establece una manera nueva de vivir y le va a dar al pueblo lo que había perdido: esperanza. Le va a dar a aquellos lo que habían perdido: dignidad. Aquellos que estaban enfermos, porque en ese tiempo la creencia era que los que estaban ciegos, cojos, mudos, leprosos, porque eran pecadores ellos y sus padres. Y Jesucristo viene a renovar el corazón, viene a decirles: yo soy el reino, aquí está el reino de Dios. Y les dice: el reino de Dios está aquí. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista le manda a preguntar con sus discípulos? Jesús está predicando y le mandan decir, y entonces llegan los discípulos de Juan y le dicen: maestro, Juan el Bautista nos manda a decir si eres tú o hemos de esperar a otro. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen y los muertos resucitan. Eso es el reinado: abrir los ojos que están ciegos a la vida, abrir los oídos que ya no quieren oír porque están desesperados. Eso es vivir el reino de Jesús. Y entonces Jesús le responde eso a los discípulos de Juan y ellos llevan la noticia y Juan entonces está en paz. Jesucristo vive el reinado. Jesucristo reina desde el momento en que libera a los cautivos. Algo bien interesante también y muy importante: Jesucristo manifiesta con palabras su autoridad. Jesucristo actúa de diferente manera que los reyes que venían gobernando Israel. ¿Y cómo lo hace? Preocupándose de los demás, acercándose a los más pobres. Vean el Evangelio y ahí está. San Pablo lo dice también en una de sus cartas: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Señor. Y los reyes de Israel se habían preocupado más por el vientre, por la riqueza, por estar en el placer. Y sin embargo Jesucristo viene a demostrar algo diferente. ¿Por qué? Porque Él no tiene ese tipo de riqueza. Y ustedes lo han escuchado: el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reclinar su cabeza. Y entonces Jesucristo demuestra lo contrario a lo que los reyes estaban viviendo. La vida de Jesús es una experiencia diferente para el pueblo que lo escucha. Y por eso, al cabo de algunos años, cuando Jesús ha predicado, se ha acercado a los niños, ha levantado la dignidad de la mujer, se preocupa por las necesidades de los demás, no deja a nadie en el camino sin tocarlo. Vean el Evangelio. Es un rey que está con los suyos, a su nivel. ¿Recuerdan al rey Arturo? De esta manera Jesús está con los suyos. Y por eso la gente dice: este hombre enseña con autoridad. Este hombre tiene autoridad. Sus palabras nos llegan al corazón. Jesucristo viene a renovar esa mentalidad que había estado dolida, afectada por los reyes antiguos, que no habían cumplido la misión, o que algunos lo habían hecho a medias, porque no todos los reyes fueron malos, ¿verdad? Algunos buscaron hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo manifiesta plenamente cómo es su reino. Y Jesucristo reina entre ellos como un rey sencillo, pobre, amable, enérgico también, porque a eso viene el rey, a traer paz y justicia. Y entonces Jesucristo vive este reinado caminando en medio de su pueblo como uno de ellos. Y véanlo, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Que no nos pase eso. Pero sin embargo Jesucristo convive con ellos. Los discípulos le ven de cerca, los discípulos comen con Él, los discípulos van de pueblo en pueblo con Él, viajan con Él. Los discípulos experimentan la presencia de un rey personal. Comimos con Él. Y Juan dice: hemos tocado y hemos visto y hemos oído
al Verbo encarnado. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Pero, y aquí viene el pero, llegada la hora y el momento, Jesucristo va a terminar su obra. Y entonces llega el momento en que después de predicar la palabra y decirles aquí está el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. Y si está hablando de que el reino está allí, ¿quién es el rey? Jesús. Pero no es un rey como los demás. Ya está claro. Pero va a terminar su misión para establecer su reino para siempre, porque esa había sido la promesa. Y va a quedar muy claro por qué es rey y cómo va a ser su reinado. Y conocen la historia, los últimos momentos de la vida de Jesús. Después de todo lo que Él había hecho, después de haber levantado al más necesitado, de devolverle la esperanza a una madre que perdió a su único hijo. Llega el momento en que entra a Jerusalén. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando entra a Jerusalén, todos lo reciben en Jerusalén y se exaltan y están contentos. ¿Y cuál es el canto? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Mateo traduce, bendito el que viene, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Habla del rey. Y le baten palmas y le avientan sus vestidos. Pero este rey, ¿en qué viene? ¿Cómo viajaban los reyes de otros tiempos? En carruajes, ¿sí o no? Con oro por todos lados y todo un séquito de gente. Y venían con coronas y mantos de púrpura. Y Jesucristo nos hace ver otro estilo de vida, otro estilo de reinado. Y entra triunfante a Jerusalén en un burrito. Y se cumple la escritura. Y ahí que tu rey viene sentado sobre un burrico. Humilde y sencillo, dice la palabra. Humilde y sencillo. Y entonces Jesús entra a Jerusalén de esta manera para expresar un reinado diferente, un rey distinto, un rey del pueblo, un rey que necesita que los demás sepan que Él les ama y que los demás experimenten su amor, que no está lejos, que no está allá quién sabe dónde en las alturas. Es un rey que conoce tu corazón, conoce lo más profundo de tu ser, conoce tus debilidades, porque ese rey pasó hambre como tú y como yo. Ese rey pasó frío como tú y como yo. Una mañana se levantó temprano, después para ir a predicar a Jerusalén, encontró una higuera y no tenía higos, tenía hambre. ¿Verdad? Y de repente se molestaba un poco porque los discípulos no entendían, pero les volví a explicar. Y cuando entra a Jerusalén, entonces ya sabemos la historia, empieza a predicar, habla abiertamente en el templo y viene el momento culmen, las últimas horas de Jesús, el momento que tenía que vivirse, el rey que tiene que entregarlo todo. Y entonces habla con sus discípulos en la última cena y empieza a convivir con ellos y tiene esos momentos de intimidad, un rey que comparte su ser y les dice, tengo angustia de muerte, pero también les dice, uno de ustedes me va a traicionar, como en todos los reinados, ¿verdad? Uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro lo quiere defender y le dice que no, y le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y luego les dice a los demás, ustedes se van a separar, pero yo voy a orar por ustedes. Y les hace promesas. Un rey que cumple promesas, que es fiel, que es veraz, que hace justicia. Es la diferencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es la diferencia de Jesús reinando en nuestros hogares, porque vamos a vivir en la paz, en la justicia y en la verdad. Y llega el momento doloroso. Y entonces Jesús se va a orar a Getsemaní. Conocemos el evangelio. Judas ya había hecho lo que tenía que hacer, le había entrado el diablo en su corazón. Ya no reinó Jesús en su corazón. Y dice la escritura, el enemigo ya había entrado a su corazón. Quien estaba reinando en Judas era Satanás. Y lo vendió, lo traicionó. Y entonces Jesús es apresado y se lo llevan y empieza el juicio. Pero lo más interesante lo encontramos, y quiero reflexionar con ustedes, en Juan, capítulo 18. Cuando Jesús se enfrenta con Pilatos. Y aquí está lo más importante, la definición clara de quién es Él. De quién es este rey. Ya demostró con palabras y hechos lo que significa un rey para los más pobres, para los más abandonados, para los sencillos, pero también para los de posición de arriba, porque Jesús no hacía distinciones. Se juntaba con los ricos, con los pobres, con los enfermos, ¿sí o no? Un rey para todos, un rey para los más necesitados.